El día que creí que mi madre me había abandonado, no empezó con gritos, ni con una discusión, ni con una puerta cerrándose de golpe. Empezó con silencio. Tenía 7 años, y el silencio, a esa edad, pesa más que cualquier palabra. Me desperté antes de que sonara el despertador viejo que mamá ponía sobre la mesa de la cocina. Era un reloj cuadrado, color crema, con una grieta en la esquina. Siempre sonaba a las 5:30. Ese día no sonó. Abrí los ojos y supe que algo estaba mal, antes incluso de levantarme. La casa olía diferente. No estaba el olor a café recalentado, ni a pan duro tostándose en el comal. No se escuchaba el agua corriendo en el fregadero, ni el murmullo bajito de mamá hablando sola, como si se preparara mentalmente para el día. Solo había silencio. Vivíamos en una casa pequeña, de esas que parecen más un pasillo largo que un hogar. 2 cuartos, una cocina que también era comedor, y un patio trasero donde mamá colgaba la ropa con pinzas de colores que había heredado de mi abuela. Las paredes estaban despintadas y el piso siempre estaba frío, incluso en verano. Me levanté descalzo. El piso me mordió los pies. «¿Mamá?», dije en voz baja, por si estaba dormida. Nadie respondió. Caminé hacia la cocina. La silla donde ella se sentaba a amarrarse los zapatos estaba vacía. Su bolsa no estaba colgada detrás de la puerta. El delantal, ese delantal azul con manchas que nunca se iban, no estaba sobre la estufa. Sentí algo en el pecho. No era miedo todavía. Era confusión. Abrí la puerta de su cuarto. La cama estaba tendida, demasiado bien tendida. Mamá nunca dejaba la cama así entre semana. Decía que no valía la pena si al final del día uno volvía cansado a deshacerla. Ahí fue cuando el silencio empezó a volverse pesado. Mi nombre es Daniel Rojas, y durante muchos años pensé que ese fue el momento exacto en que dejé de ser un niño. No recuerdo a mi padre. Mi mamá decía que se había ido cuando yo todavía no sabía hablar, que no tenía caso cargar con ese recuerdo. En la escuela me pedían que dibujara a mi familia, y yo siempre dibujaba 2 figuras, ella y yo, tomados de la mano, desproporcionados, con sonrisas grandes que no coincidían con nuestra realidad. Mamá se llamaba Lucía, tenía manos ásperas de tanto trabajar y una mirada cansada que solo descansaba cuando me veía dormir. Trabajaba limpiando casas en Colonia San Martín, un barrio donde las casas parecían más grandes por fuera que por dentro, y donde a nadie le importaba demasiado quién limpiaba sus pisos mientras quedaran brillantes. Ese día Lucía no estaba. Busqué por toda la casa, abrí el baño, el patio. Incluso miré debajo de la cama como si pudiera esconderse ahí. El silencio ya no era solo silencio, era una pregunta sin respuesta. Me senté en el piso de la cocina y abracé mis rodillas. El reloj de la pared marcaba las 6:10. Ya iba tarde para la escuela. Mamá nunca me dejaba llegar tarde. Seguro salió rápido, pensé. Seguro volvió en un rato. Pero el tiempo empezó a pasar distinto. Cada minuto se sentía como una hora. Cuando dieron las 7, toqué la puerta de doña Marta, la vecina de al lado. Ella siempre olía a jabón barato y tenía la voz ronca de tanto fumar. «¿Tu mamá?», repitió frunciendo el ceño. «No la he visto, Daniel. No se fue contigo a la escuela». Negué con la cabeza. No pude decir nada más. «Métete a tu casa», me dijo. «Ahorita vuelve». Cerré la puerta, pero esa frase no me tranquilizó. «Ahorita vuelve» empezó a sonar hueca. No fui a la escuela ese día. Me quedé sentado en la mesa mirando la puerta como si pudiera abrirse sola. A las 10 de la mañana, el miedo ya se había instalado. A la 1 de la tarde, el hambre era un recordatorio físico de que algo no estaba bien. A las 4, lloré. Lloré sin hacer ruido, con la cara enterrada en mis brazos, porque tenía miedo de que si lloraba fuerte, algo definitivo pasaría, como si el llanto fuera una confirmación.
Al caer la noche, la idea se formó en mi cabeza, lenta pero clara. Mamá se fue. No sabía por qué, no sabía a dónde, solo sabía que no estaba. Esa noche dormí vestido, abrazando su almohada. Olía un poco a su perfume barato y a cansancio. Me repetí que al despertar todo estaría normal, pero al despertar el silencio seguía ahí. Los días siguientes se mezclaron. Recuerdo a una trabajadora social, Elena Suárez, sentada en nuestra cocina haciendo preguntas que yo no entendía. Recuerdo a doña Marta llevándome platos de comida. Recuerdo que nadie me dijo claramente qué había pasado. Solo escuché frases sueltas. Antes no apareció. Tal vez se fue por voluntad propia. A veces las madres también se cansan. Esa frase se me quedó clavada como una espina. A veces las madres también se cansan. Con los años, esa idea se transformó en culpa. Pensé que había sido yo, que no fui suficiente motivo para quedarse, que lloré demasiado, que pedí demasiado, que existí demasiado. Crecí con esa herida abierta, con la imagen de una puerta que nunca se volvió a abrir, con la certeza infantil de haber sido abandonado. Y lo más doloroso no fue crecer sin mi madre, fue crecer creyendo que ella me había dejado atrás. Esa creencia se volvió la base de todo lo que fui después. Y todavía no sabía que la verdad era mucho más cruel y al mismo tiempo mucho más humana. Aquí empezó mi historia. Después de la desaparición de mi madre, nadie me explicó el mundo. El mundo simplemente me cayó encima. A los 8 días me sacaron de la casa, no con violencia, pero tampoco con cariño. Recuerdo a Elena Suárez, la trabajadora social, tomando mi mano con una firmeza que pretendía ser tranquilizadora. Yo no lloré, no pregunté nada. Había aprendido rápido que preguntar no hacía que las personas se quedaran. Es solo por un tiempo, Daniel, me dijo, hasta que sepamos qué pasó con tu mamá. Yo asentí, aunque no entendía qué significaba por un tiempo. Para un niño, el tiempo es eterno o inmediato. No hay puntos medios. Me llevaron a una casa hogar en las afueras de la ciudad, cerca de Valle Verde, un lugar rodeado de bardas altas y árboles viejos que parecían observarnos en silencio. Se llamaba San Gabriel, aunque no tenía nada de celestial. Olía a cloro, a ropa húmeda y a resignación. Ahí aprendí algo importante. El abandono tiene muchas formas. Algunas gritan, otras firman papeles. Las noches eran lo peor. Camas alineadas, colchones delgados y el sonido de otros niños respirando, algunos llorando en silencio, otros hablando dormidos. Yo miraba el techo y contaba grietas. Me prometí no encariñarme con nadie, no con los niños, no con las cuidadoras, no con ese lugar, porque todo lo que se va duele 2 veces si uno lo espera. En la escuela me volví invisible. Los maestros decían mi nombre con un tono distinto, como si fuera frágil o problemático. Algunos compañeros me preguntaban por mi mamá. Al principio respondía, luego dejé de hacerlo. Se fue, decía. Ya. Esa frase se volvió una muralla. A los 10 años pasé a vivir con una familia temporal, los Hernández, en un barrio llamado La Esperanza. El nombre siempre me pareció una broma cruel. La señora Rosa era seca, no mala, solo distante. El señor Alberto apenas me hablaba. Tenían sus propios problemas, y yo era uno más que habían aceptado por necesidad. Dormía en un sofá-cama, comía lo justo, aprendí a no pedir. Empecé a trabajar temprano, primero ayudando en una tienda de abarrotes, luego limpiando mesas en una fonda. El dueño, don Ernesto, me dejaba llevarme pan duro al final del día. Nunca me preguntó por qué trabajaba siendo niño. Solo me decía, mientras trabajes, nadie te quita lo que ganas. Esa frase me marcó. Mientras otros niños jugaban, yo aprendía a contar monedas, a calcular horas, a callar el cansancio. Me volví serio.
demasiado serio para mi edad. Dentro de mí había una idea fija, obsesiva. Si dependo de alguien, ese alguien puede irse, y yo ya no podía permitirme eso. A veces soñaba con mi madre. En los sueños siempre estaba de espaldas. Nunca podía ver su cara. Me despertaba con el corazón acelerado y una mezcla rara de rabia y nostalgia. La gente me decía, seguro hizo su vida. Tal vez no pudo contigo. A veces es mejor no saber. Yo asentía, pero cada una de esas frases era como otra piedra en el pecho. A los 13 años dejé de esperarla por completo. Ese fue el verdadero abandono. No cuando ella desapareció, sino cuando yo decidí que no iba a volver. Ese día enterré la esperanza, y con ella una parte de mí que todavía creía en los regresos. No sabía entonces que lo que uno entierra vivo siempre termina pidiendo aire. La adolescencia no llegó de golpe, llegó como llega el cansancio, silenciosa, acumulándose. A los 14 años ya no vivía con los Hernández. No hubo pelea ni despedida. Solo un día Rosa me dijo que ya no podían seguir haciéndose cargo. Esa fue la frase exacta. No cuidarte, no quererte, hacerse cargo, como si yo fuera una caja pesada que estorbaba en medio de la sala. Volví un tiempo corto a San Gabriel. Yo ya no era un niño para ellos, pero tampoco un adulto para el mundo. Ese limbo es cruel. Nadie te protege, nadie te exige. Simplemente te dejan caer. Ahí conocí a Iván, un chico 2 años mayor que yo, con una cicatriz en la ceja izquierda y una risa que aparecía solo cuando hablaba de irse lejos. Él decía que Monterrey era una ciudad grande, que ahí nadie preguntaba de dónde venías, solo qué sabías hacer. Aquí te pudres, me dijo una noche sentados en el patio. Afuera al menos eliges cómo te rompes. No supe si era una broma o una verdad, pero se me quedó grabada. A los 15 dejé la escuela. No fue un acto de rebeldía, fue una decisión práctica. Los útiles costaban, el transporte costaba, el tiempo costaba. Yo ya trabajaba de día ayudando en una bodega descargando cajas. Ganaba poco, pero lo suficiente para comer y ahorrar unas monedas que escondía dentro de un calcetín viejo. Nunca le conté a nadie que dejé la escuela, no porque me diera vergüenza, sino porque no había nadie a quien contárselo. A esa edad empecé a sentir rabia, no una rabia explosiva, sino una constante, espesa, rabia contra mi madre, contra el sistema, contra los adultos que hablaban de oportunidades como si fueran universales. Si mi madre me abandonó, pensaba, entonces todo está permitido. Esa idea era peligrosa, pero también era un refugio. Trabajé donde pude, lavando coches, cargando sacos de cemento, limpiando locales por las noches. Aprendí a moverme por la ciudad como si fuera invisible. Nadie te mira cuando eres joven y pobre, solo te usan. A veces veía madres esperando a sus hijos afuera de la escuela. Las miraba sin rencor, pero con una curiosidad amarga. Me preguntaba si alguna vez Lucía me habría esperado así, si alguna vez pensó en mí mientras yo crecía sin ella. Nunca fui a buscarla. Parte de mí decía que no quería saber. Otra parte tenía miedo de confirmar que no le importé. A los 17 me fui de la casa hogar definitivamente. Con una mochila, 2 mudas de ropa y una determinación que no sabía de dónde venía. Recordé a Iván y su frase. Monterrey empezó a sonar como una salida, aunque no conocía a nadie ahí. Antes de irme, regresé una última vez a la casa donde había vivido con mi madre. Estaba ocupada por otra familia. Una mujer me miró con desconfianza desde la puerta. ¿Qué se te ofrece? Quise decir aquí vivía mi madre. Quise decir aquí fui feliz. No dije nada. Me fui caminando, con un nudo en la garganta. Ese día entendí algo. No tener raíces te obliga a aprender a caminar sin suelo firme. Y así me fui. Con rabia, con hambre, con miedo.
y con la certeza equivocada de que mi madre me había dejado porque yo no valía lo suficiente. Esa mentira fue el motor de todo lo que vino después. Llegué a Monterrey una madrugada de enero, con el frío metiéndose por los huecos de la ropa y una mochila que pesaba menos que mis pensamientos. La central de autobuses estaba llena de gente que sí tenía a dónde ir. Yo no. Tenía 18 años recién cumplidos y una sola regla: no volver atrás. La ciudad no me recibió, simplemente me ignoró, y curiosamente eso me tranquilizó. Nadie me preguntó quién era, de dónde venía, ni por qué caminaba sin rumbo. Monterrey era grande, ruidosa, indiferente, exactamente lo que necesitaba. Dormí las primeras noches en un cuarto rentado por semana en Colonia Independencia, una habitación con una cama individual, un foco desnudo colgando del techo y una ventana que daba a una pared. El dueño, don Ramiro, cobraba puntual y no hacía preguntas. Un acuerdo justo. Conseguí trabajo en una constructora pequeña llamada Aceros del Norte. Empecé cargando varilla y mezclando cemento. 12 horas al día, manos rotas, espalda doblada, pero pagaban semanal, y eso, para mí, era estabilidad. Ahí aprendí otra cosa. El cansancio también puede ser un anestésico. Cuando el cuerpo duele, la cabeza piensa menos. Los fines de semana caminaba por la ciudad sin rumbo. Miraba edificios altos, gente bien vestida entrando a restaurantes, parejas discutiendo por cosas pequeñas. Todo me parecía ajeno, como si estuviera viendo una vida que no me correspondía. No hacía amigos, no llamaba a nadie, no esperaba nada. En las noches, sin embargo, la historia regresaba. Siempre mi madre, siempre la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Empecé a guardar dinero con obsesión. No para lujos, para seguridad, para no depender nunca de nadie. Cada billete era una promesa silenciosa. Nadie me va a volver a dejar. A los 20 años cambié de trabajo. Entré como ayudante nocturno en una empresa de limpieza industrial llamada Brillo Técnico. Ahí conocí a Mauricio, un supervisor serio, de pocas palabras, que notó algo en mí. «Tú no faltas», me dijo una noche mientras revisábamos una bodega. «Eso vale más que un currículum». Fue la primera vez que alguien me reconocía por algo bueno, aunque fuera pequeño. Me asignaron más responsabilidades. Luego un turno fijo. Después, la oportunidad de aprender a manejar maquinaria. Yo absorbía todo, no por ambición, sino por miedo a perderlo. Durante esos años no me enamoré, no formé vínculos, mantenía a la gente a una distancia prudente, como quien cuida una herida que nunca cerró bien. Pero el pasado no desaparece, solo espera. Un martes cualquiera, mientras limpiaba oficinas en el piso 15 de un edificio corporativo en San Pedro Garza García, encontré algo que me sacó el aire de golpe. Un expediente olvidado sobre un escritorio. No debía abrirlo, lo sé, pero vi un nombre subrayado que me paralizó. Lucía Rojas, mi madre. El expediente no era reciente. Era viejo, amarillento, como si hubiera estado viajando de lugar en lugar sin destino. Decía cosas que no entendía del todo. Hospital público, fecha, traslado, observaciones. Sentí que el piso se movía. Durante años había construido mi vida sobre una certeza. Ella se fue porque quiso. Ese papel, con su letra fría y administrativa, insinuaba algo distinto. Esa noche no dormí. Por primera vez en más de 10 años, una pregunta volvió con fuerza. ¿Y si mi madre no me abandonó? Ese pensamiento abrió una grieta peligrosa, y supe que, si la seguía, nada volvería a ser igual. No hice nada durante varios días. Guardé el nombre de Lucía Rojas como si fuera una bomba. Trabajé en automático, cumplí turnos, asentí cuando me hablaban. Pero por dentro, algo se había desordenado. La historia que me había contado durante años empezaba a resquebrajarse. Y eso me daba más miedo que seguir creyendo la mentira. Porque la mentira, al menos, me había permitido sobrevivir.
Volví al edificio una noche más tarde de lo normal. Sabía que el expediente ya no estaría, pero necesitaba confirmar que no lo había imaginado. No estaba. El escritorio limpio, el silencio perfecto. Entonces empecé a buscar por otros lados, no como un hijo, sino como alguien que no quiere hacerse ilusiones. Fui a archivos públicos, a hospitales viejos, a oficinas donde nadie tiene tiempo para escuchar historias largas. Aprendí a hacer preguntas sin emoción, a usar solo fechas y nombres. Busco un registro, decía. Es antiguo. Me topé con puertas cerradas, con empleados cansados, con miradas que decían, ya supere eso. Pero también encontré una grieta. Siempre hay una. En el Hospital General, doctor José Eleuterio González, una mujer mayor, Carmen Villalobos, me miró distinto cuando dije el nombre de mi madre. No con reconocimiento inmediato, sino con respeto. Espéreme, dijo. No prometo nada. Volvió con un folder delgado, no lo abrió. Me lo entregó como si pesara más de lo que era. Hay historias que se entienden mejor cuando uno ya creció, me dijo. Léalo con calma. Ahí estaba. Lucía Rojas. Fecha de ingreso. Hace más de 15 años. Diagnóstico inicial. Colapso físico severo. Observaciones. Sin red de apoyo. Esa frase me rompió. Sin red de apoyo. Mi madre no se había ido de casa a buscar una vida nueva. Había salido a trabajar y no volvió porque su cuerpo no pudo más. Un desmayo en la calle, un traslado, días sin conciencia, meses de recuperación. Y yo, desaparecido del sistema, reubicado, etiquetado como menor sin tutor. Nadie nos buscó de verdad, nadie juntó las piezas. Sentí rabia, pero no la de siempre. Esta era distinta, limpia, direccionada, no contra ella, contra todo lo que nos separó. Seguí investigando. Encontré registros de un traslado posterior a un centro de rehabilitación en Saltillo y luego, nada. El archivo se cortaba ahí, como si la historia se hubiera quedado sin tinta. Durante semanas viví dividido. Por un lado, la vida que había construido desde la herida. Por el otro, una verdad incompleta que me exigía algo. Decidir. Si la buscaba, podía encontrarla, o confirmar una pérdida definitiva. Si no lo hacía, seguiría viviendo con una versión cómoda del dolor. Una noche, después del turno, me senté solo en la banqueta, mirando las luces de la ciudad. Pensé en el niño que fui, esperando frente a una puerta que nunca se abrió. Pensé en Lucía, sola, sin red, sin saber dónde estaba su hijo. Ahí entendí algo brutal. No fui abandonado, fui separado, y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche tomé una decisión que marcaría el punto de quiebre de mi vida. Iba a buscarla. No para reclamar, no para perdonar, sino para, al fin, saber quiénes fuimos y quién podía ser yo después de la verdad. Buscar a mi madre no fue épico, fue lento, torpe y profundamente desgastante. Saltillo me recibió con un calor seco y una sensación extraña de estar caminando sobre una historia que pudo ser mía. Llegué con direcciones incompletas, nombres viejos, y una paciencia que había aprendido a golpes. Pregunté en centros de rehabilitación, en comedores comunitarios, en iglesias donde la gente aprende a reconstruirse sin aplausos. En uno de esos lugares, una mujer de voz suave, Sor Teresa, me miró largo rato antes de responder. Aquí pasó una Lucía, dijo finalmente. Trabajadora, callada, siempre preguntaba por un hijo. Sentí que el aire se me iba de golpe. ¿Dónde está?, pregunté, sin darme cuenta de que estaba temblando. No aquí, respondió. Se fue hace años. Consiguió trabajo estable en Querétaro. Dijo que cuando estuviera lista, iba a buscarlo. Cuando estuviera lista. Esa frase me dolió más de lo que esperaba, porque entendí algo terrible. Mientras yo aprendía a no esperar,
Ella aprendía a sobrevivir con la culpa de no haber vuelto. Conseguí una dirección antigua, un taller textil llamado Manos Unidas, en un barrio obrero. Fui ahí con el corazón golpeándome en el pecho como si quisiera salirse antes que yo. Pregunté por Lucía Rojas. El encargado revisó una lista y asintió. Trabajó aquí muchos años. Buena mujer. Se jubiló anticipadamente por salud. Vive cerca. Me dio una dirección exacta. Caminé esas calles como quien camina hacia un juicio. La casa era pequeña, modesta. Una bugambilia crecía torcida sobre la reja. Toqué la puerta una sola vez. Tardaron en abrir. Cuando la puerta se abrió, no reconocí a mi madre de inmediato. El tiempo no perdona. Estaba más delgada, con el cabello canoso y los ojos cansados. Pero eran los mismos ojos. Nos miramos sin decir nada. ¿Lucía?, dije, con una voz que no sentí mía. Ella me miró fijo. Sus manos empezaron a temblar. «Daniel», susurró. «Danielito». No corrí, no la abracé. Me quedé ahí, paralizado, porque el reencuentro no borra los años, los pone todos encima, al mismo tiempo. Lloró. Yo no. Me explicó todo con una culpa que ya no necesitaba demostrar. El hospital, la rehabilitación, la búsqueda desesperada en oficinas donde nadie la escuchó, los años creyendo que yo estaba mejor sin ella, el miedo a arruinarme la vida volviendo demasiado tarde. Lucía no habló de inmediato. Tardó varios segundos en ordenar la voz, como si cada palabra pesara años. Me contó que, cuando despertó en el hospital, habían pasado casi 2 semanas. Nadie le explicó nada con claridad. Solo sabía que había colapsado en la calle, que su cuerpo no respondió más y que, al preguntar por mí, nadie tenía una respuesta concreta. No había teléfono, no había dirección clara, no había un registro que nos uniera de forma inmediata. «Me dijeron que te habían puesto bajo resguardo», dijo, «pero no sabían dónde. Cada oficina me mandaba a otra. Cada día era un vuelva mañana». Cuando por fin salió del hospital, ya no podía trabajar como antes. Su cuerpo quedó frágil. Se cansaba rápido, perdió el empleo, perdió la casa, perdió el rastro exacto de mi paradero. Pasó meses yendo de dependencia en dependencia, durmiendo en cuartos prestados, esperando que alguien la escuchara. Un día me dijeron que quizá ya te habían dado en adopción, confesó, y ahí me quebré. No regresó a la casa porque ya no existía para ella. No tenía fuerzas, ni dinero, ni un lugar donde recibirme si me encontraba. Y poco a poco, el miedo empezó a ganar. Miedo de llegar tarde, de interrumpir una vida que quizá ya era mejor sin ella, de convertirme en una carga para un hijo que había crecido sin necesitarla. Después vino la rehabilitación, el centro en Saltillo, el taller en Querétaro. Años de trabajo silencioso, de juntar lo poco que podía, de repetirse que algún día estaría lista. Lista para buscarme sin romperme, lista para mirarme sin avergonzarse. Nunca dejé de pensar en ti, dijo mirándome a los ojos. Solo tuve miedo de no merecerte cuando te encontrara. Ahí entendí que su ausencia no fue abandono. Fue una suma de derrotas silenciosas que nadie quiso corregir. Nunca te abandoné, me dijo. Nunca. Después tomamos café, hablamos de lo superficial, del clima, del trabajo, de la vida, como 2 desconocidos que comparten un pasado demasiado grande. Cuando me fui, ella me abrazó fuerte. Yo la dejé, pero algo dentro de mí seguía rígido, porque perdonar no es inmediato, y entender tampoco. Volví a Monterrey distinto, no mejor, distinto. La verdad me había liberado y al mismo tiempo me había dejado sin excusa. Ya no podía culpar a mi madre, ya no podía justificar mi dureza solo con abandono. Ahora tenía que decidir qué hacer con todo lo que construí desde la herida. Y fue ahí cuando entendí algo más profundo. El sistema que nos separó nunca pagó nada. Las decisiones mal hechas nunca tuvieron consecuencias. No quería venganza física.
No quería gritos ni confrontaciones. Quería algo más silencioso, más justo. Quería que mi historia completa pesara y estaba más cerca de lograrlo de lo que imaginaba. No busqué justicia en tribunales, busqué coherencia en mi vida. Volví a Brillo Técnico con una claridad nueva. Por primera vez no trabajaba solo para sobrevivir, sino para construir algo que tuviera peso. Acepté cada capacitación, cada turno extra, cada responsabilidad que otros rechazaban. No por ambición ciega, sino porque entendí que el estatus también puede ser una forma de respuesta. Con el tiempo, Mauricio dejó de verme como un empleado cumplido y empezó a verme como alguien confiable. Me recomendó para un puesto administrativo, después para supervisión. A los 32 años ya no limpiaba oficinas, coordinaba contratos, negociaba servicios, firmaba acuerdos con empresas que antes solo podía mirar desde abajo. Un día, el destino hizo algo irónico. La misma empresa donde había encontrado aquel expediente viejo solicitó nuestros servicios. Un contrato grande, importante. Me asignaron como enlace. Cuando entré a ese edificio, ya no llevaba un trapeador. Llevaba un portafolio. Nadie me reconoció. Nadie tenía por qué hacerlo. Durante una reunión, un directivo habló con ligereza de casos antiguos mal gestionados, de archivos perdidos, de personas que se quedaron fuera del sistema. Yo lo escuché sin interrumpir. Tomé notas. Sonreí cuando fue necesario. Al final, pedí la palabra. No conté mi historia completa. No hacía falta, solo hablé de responsabilidad social, de errores que no prescriben cuando afectan vidas, de cómo una empresa puede limpiar pisos o conciencias. El silencio que se formó fue distinto al de mi infancia. Este silencio incomodaba. Semanas después, ese contrato incluyó una cláusula nueva: apoyo a programas de reunificación familiar y seguimiento real de casos vulnerables. No fue caridad, fue presión elegante. Esa fue mi venganza. No destruir, corregir desde arriba. Con mi madre, el proceso fue lento. No intentamos recuperar el tiempo. Aprendimos a habitar el presente. La visito, hablamos. A veces el silencio vuelve, pero ya no asusta. Un día me dijo: «Te convertiste en alguien fuerte sin dejar de ser bueno». Eso fue suficiente. Hoy entiendo que el abandono que creí vivir me formó, pero no me definió. La verdad no cambió el pasado, cambió el peso con el que lo cargaba. Si esta historia te recordó algo de tu vida, te leo en los comentarios. A veces, contarla es el primer paso para dejar de cargarla solo. Suscríbete y deja tu like. Ayuda a que más personas escuchen relatos como este. A veces, alguien necesita saber que no está solo.